que está aquí la doctora María Soledad Rodríguez, es psiquiatra, pero vamos a hablar de su libro que se llama Disfruta comer y ser feliz. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos atentos a tu programa. Pocas veces me encuentro tocayas. Pocas veces, somos pocas, Soledad. Y más María Soledad, ¿verdad? Oiga, bueno, usted su especialidad es la psiquiatría, ¿sí? Cuando dice disfruta comer y ser feliz, híjole, es que una de las cosas que proporciona felicidad sin duda es comer, ¿no? Definitivamente. Comer lo que nos gusta. Así es. Y a ver, ¿cómo nos puede explicar cómo influye en la felicidad la comida? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Las papilas gustativas, ¿cómo funcionan? ¿Qué pasa, doctora? Mira, primero que nada, el comer es una función vital para la preservación de la especie, sí, para conservarnos como especie. Así como traer niños al mundo, dormir, comer es una de las necesidades para mantener a la humanidad y mantener poblado el planeta. Entonces, cuando uno come, se despiertan las mismas sensaciones que cuando uno tiene relaciones sexuales o cuando uno hace ejercicio, que son las endorfinas, que es el sistema opioide, que es el sistema de la dopamina, que nos da esa felicidad y que nosotros a veces nos olvidamos de disfrutar. Tú dices, ¿por qué desde la psiquiatría? Las nuevas generaciones de psiquiatras nos hemos formado más en las neurociencias y con unos amigos de la Asociación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología, ese trabalenguas, aprendimos que el cerebro es un todo con el intestino. Entonces, el segundo cerebro le llegan a llamar. Cuando nosotros tenemos un estado de satisfacción, no solamente se libera dopamina en el cerebro, también se libera serotonina en el estómago, en el intestino. Y cada vez que uno se alimenta, tiene una sensación de felicidad que pocas veces reconocemos. Y cuando uno se alimenta de más, cae en una adicción para sentir el mismo placer que sentía antes. Entonces, nosotros iniciamos las investigaciones en esta área en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en Ciudad de México, donde veíamos a mujeres que por ansiedad empezaban a comer cada vez mayores cantidades, pero también veíamos a mujeres que sin tener ansiedad, por una preocupación, por aspectos emocionales, encontraban en la alimentación un escape. Y vimos cómo eso provocaba una inflamación generalizada. Y ya el abordaje de comer y ser feliz implica que cuando tú comes, tu alimento es tu medicina antidepresiva. Y entonces empezamos a trabajar en otros abordajes de la depresión. Sí, porque, a ver, me encantan los frijoles refritos. Y comer frijoles refritos me da felicidad. Así es. Pero luego se van a llenar las arterias de grasa. Exacto. Y voy a traer problemas cardiovasculares. Y luego me voy a empezar a inflar también. Pero depende de la cantidad y de la emoción que tienes a la hora que tú lo estás consumiendo. Sí. Frijoles refritos todos comemos, pero hay quienes se comen 3 burros percherones rellenos de frijol refrito, que me encanta, pero también hay quienes solamente se comen 1/3 de una taza o 2 cucharadas. Sí. Y sigue siendo la misma exquisitez, pero son menos las calorías que se absorben. Y es más, otra cosa que se ha investigado es que si tú antes de comerte los frijoles refritos te comes una ensalada con verduras de hoja verde, eso va a cambiar la forma en que se absorben los carbohidratos. Y si vas más allá, donde tú observas que la emoción que tienes al comer, si tú comes conscientemente, disfrutando lo que tienes enfrente, en una compañía agradable, y si es entre medio de carcajadas, la absorción es diferente, la emoción es diferente, y esa es la invitación que hago yo en mis investigaciones y a las personas que acuden a mi consulta, a cambiar el estilo de vida, a cambiar la manera en la que comemos. Hace unos años me tocó vivir en carne propia la obesidad. Llegué a pesar 90 kilos. ¿Ah, sí? Sí, y con problemas cardiovasculares. Cuando me ofrecieron la alternativa de la cirugía bariátrica, es que decidí
tomar todas las investigaciones que teníamos y que había al respecto y ponerlos a la práctica. Y entonces lo pusimos en la práctica con grupos de mujeres que decidieron apoyar esta investigación y entre las cuales pudimos lograr cuáles eran los principales aspectos que tenían que ver con ese disfrutar comer y bajar de peso. ¿Y evitó la cirugía usted? Y evité la cirugía. Ah, ok. Y bajó de peso. Así es. Tú puedes ver la fotografía que está en la portada del libro y puedes verme en la actualidad. Sí. Entonces, muchas de las personas que acuden a mi consultorio van con la expectativa de que los medicamentos engordan, los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos, pero tenemos ya estudios en los que hacemos un seguimiento de las personas que toman antipsicóticos que pueden variar el peso y entonces hacemos una selección y en el libro yo hablo para mis pacientes de los medicamentos que son opcionales para las personas con obesidad, pero también hablo de la importancia del abordaje multidisciplinario. Ya ahora con la pandemia la psiquiatría pues ha salido del consultorio para estar en las calles y estar en la mente de todos los jóvenes que se preocupan por no aumentar de peso, para no aumentar sus factores de riesgo para deprimirse. Ahora sabemos que la depresión es una consecuencia de un estado inflamatorio generalizado y que podemos prevenir la depresión previniendo la obesidad. Y podemos tratar la depresión sin producir obesidad. Claro, se convierte esto en un círculo virtuoso. Híjole, lo plantea muy sencillo, doctora, pero pues evidentemente de entrada tiene que haber mucha disciplina. De entrada tiene que haber... O corríjame, sí. Sí, de entrada tiene que haber una disposición para el cambio, pero también tiene que haber una salud mental. Ah, ok. Porque cuando tú vas por primera vez a mi consulta, yo no te menciono el manual o el libro, porque primero tengo que lograr que tu cerebro genere la suficiente serotonina para que te den ganas de hacer las cosas. Porque muchas de nuestras amigas con obesidad quieren cambiar y van al nutriólogo y van al cirujano y hacen todas las estrategias, pero no tratan lo emocional. No tratan esa deficiencia de neurotransmisores como la serotonina, y la dopamina, la noradrenalina. Y entonces le echan muchas ganas, pero bajan unos cuantos kilos o siguen la disciplina unos meses y vuelven a caer porque la chispa que da la serotonina les hace falta. Y bueno, usted en este libro ya nos explicaba, le ofrecieron hacer la cirugía bariátrica y pues se fue mejor por este tipo de investigaciones y consiguió evitar la cirugía. Pero en este libro, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Nos da recetas? ¿Nos da tips? Este libro tiene 14 tips que empiezan desde qué es lo que guardo yo en mi alacena y qué preparo con eso. A partir de ahí, vamos dando una serie de estrategias para prevenir primero la obesidad y vamos mencionando cuáles son las etapas de más vulnerabilidad en la que uno puede perder la línea perfecta y volverse un poco obesa. Ah, y la menopausia, supongo. La que nos trastorna a todas. Definitivamente. O sea, qué cosas, qué bárbaro. Exactamente, cuando los estrógenos empiezan a faltar, la grasa empieza a aumentar, pero nuestras amigas ginecólogas con las que trabajo lo detectan muy a tiempo y afortunadamente ya están empezando a referir a las personas que entran en la etapa de la perimenopausia y que ellas ven que están más sensibles, más emocionales, menos atentas al cuidado de su cuerpo. Y empezamos a trabajar esta parte de mejorar los niveles de serotonina con estilos de vida saludables. Entonces, en la consulta lo primero que te voy a recetar es que comas verduras de hoja verde, porque las verduras de hoja verde contienen triptofano, que es un precursor que en el intestino se transforma en serotonina. El antidepresivo que más hay en nuestro cerebro se produce en el intestino y se produce a partir de comer verduras, como el hierro para la anemia. Entonces, la alimentación, el ejercicio, la relajación a través de respiración consciente son estrategias tan eficaces para tratar la depresión leve como los antidepresivos.
A ver, Gerardo, me voy a brincar a la otra. ¿Sí? Sí, puedes seguir. ¿Puedo seguir? No. Sí, sí. Ok. Bueno, aquí cierro con la doctora, pues. Para aprovechar, porque me parece muy interesante, sobre todo, que trae un tema de mucha actualidad. Sí, lo mencionaba usted al inicio, la pandemia vino y nos movió el mundo a todos. Sí, y a partir de entonces, yo en mi clase no había visto tantos casos de depresión y ansiedad, ideas suicidas incluso. Sí, derivado de la pandemia en gran medida. Sí, traemos un desorden, ¿cómo lo digo? Psicosocial, doctora. Sí, ¿Sí? biopsicosocial. Biopsicosocial. Biológico porque el COVID vino a inflamar nuestros cerebros, vino a inflamar toda nuestra corporalidad y dejó secuelas a todos los niveles, pero también social porque el miedo generalizado, el miedo nos eleva el cortisol, nos eleva el estrés y ya también está demostrado, lo pudimos observar en mis publicaciones que están a nivel internacional, sobre que 6 meses de estrés constante nos elevan el cortisol de una manera permanente y ese cortisol elevado durante 6 meses me puede llevar a producir la depresión y es más malo un estrés crónico moderado que un estrés fuerte de un día por un accidente automovilístico o por una cosa. El más malo es el cortisol elevado de manera permanente. Oiga, doctora, en su consulta, ¿por qué la busca más la gente? Ahorita en estos momentos por crisis de ansiedad. ¿Ansiedad? Por mal manejo del estrés y depresión. ¿Provocado por qué? Principalmente, o si hay alguna edad que particularmente esté viendo. Ahorita la epidemia, después de la pandemia, son los jóvenes entre 18 y 29 años. Y los principales diagnósticos que yo estoy viendo en mi consulta son depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Consumo de sustancias, sí. Sí, sí, precisamente poquito antes de entrar con la entrevista mencionábamos algo al respecto y ayer también tuvimos una entrevista sobre el tema. Yo sé que no hay recetas generales, que no hay, que hay que hacer un traje a la medida, pero en términos generales, usted ha hablado de reírnos, ha hablado de comer bien, ha hablado de hacer ejercicio. No sé si habló de dormir, pero cuando no dormimos nos va muy mal. claro, la higiene del sueño es fundamental. Y uno de los capítulos de este libro habla sobre las estrategias de higiene del sueño, pero también de estrategias de cómo afrontar el estrés, cómo resolver problemas, Sí. cómo resolver un problema a la vez para evitar ir acumulando los pendientes y que eso nos genere a nosotros mayor ansiedad y nos quite el sueño. Cómo sacar los dispositivos de la recámara para poder dormir más tranquilos. Y por supuesto, también tiene una historia de vida de Mariana, una de mis pacientes, que en conjunto con la endocrinóloga, la ginecóloga, la nutrióloga y por supuesto nuestras amigas las psicólogas, pudo bajar 30 kilos de peso y también pudo evitar la cirugía. Ajá. No, pues el libro se acompaña, por lo que veo, no lo he leído, pero lo voy a leer con una expectativa extraordinaria. El libro conjuga, por un lado, los testimonios y por otro lado, la parte científica, pues. Así es. En este libro yo agradezco también a los investigadores de la Escuela de Nutrición de la Unison, en la cual pues tengo el honor de ser catedrática y con los que trabajamos y aprendí con ellos, llevé el curso para el manejo conductual de la obesidad y aprender a aplicarlo en mi persona y en mi familia. Y también pues a los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, del Colegio de Sonora. O sea, este libro es producto del trabajo y de las investigaciones de muchos. Cuando usted dice que regularmente ve ansiedad, depresión, uso de sustancias, ¿qué empuja a la persona, por ejemplo a los jóvenes, a deprimirse, a tener ataques de ansiedad? Bueno, existen varios factores. El principal es el social. Estos diferentes estresores a los que se han venido enfrentando, pero también la cultura de
de no posponer la felicidad o de no posponer las recompensas. Entonces, todo ahorita está a la orden del día en las redes sociales, todo está rapidísimo, al segundo. Si tú quieres comer algo, pides y te lo traen a tu casa sin necesidad de esforzarte, ir al súper, preparar y gastar tiempo en la alimentación. Si tú quieres tener una gratificación de cualquier tipo, subes una fotografía tuya de tu mejor momento a las redes sociales y cada like que tú sientes es una descarga de dopamina, es una sensación de bienestar y entonces los jóvenes quieren más y más y más. Pero en la vida real, cuando van a la escuela y resulta que el examen no lo pueden pasar con una aplicación, sino que tienen que estudiar y resulta que la atención está concentrada en la última novedad de TikTok, les cuesta más trabajo y se empiezan a frustrar y se empiezan a estresar porque los papás van a pedir que hagan ese examen y que lo pasen. Y así. Y se convierte en un círculo vicioso. Y se convierte en un círculo vicioso. Quieren una pareja y es muy fácil tener amores en internet, pero ya esa pareja cuando sale del internet y la tienes aquí al lado y te enteras. Y sin filtros. Y sin filtros. Fotografía sin filtros. Y sin lavarse los dientes y sin peinarse, pues entonces ya es la aceptación de la realidad y pues choca con lo que tengo en las pantallas. ¿Dónde podemos conseguir el libro, doctora? Este libro, la primera edición, está agotado. ¡Ah, qué buena noticia! Sin embargo, todavía tuvimos una reedición y los pueden conseguir en mi consultorio. Ya en las librerías ya no están presentes, pero todavía nos quedan unos en el consultorio, en Boulevard Morelos 340. ¿En el Hospital San José? Ahí mismo, en el segundo piso, módulo D. Ahí está, pues para facilitarles más las cosas. Pues muchas gracias por su tiempo, por venirnos a compartir esta información valiosísima. Usted que nos ve, comparta la información, que llegue a más gente. Con la información podemos enfrentar con mayor éxito los retos que se nos presenten. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias por la invitación. Y ya me despido. Ya viene el maestro Ruiz Quirrín con toda la información de primera mano. Quédese en TVD Primera Plana.